damos la bienvenida a Jorge Marelli, un referente de Cañuelas en lo político, sindical, en lo personal también. Así que bueno, bienvenido a este nuevo ciclo de Volveré, que se trata de entrevistas en un arco o en un abanico que va desde la cultura, deporte, política, bueno, en todos los rubros, y que tratamos de ir innovando. Hemos probado o hemos sido o dado el puntapié en lo que es talleres, música y demás, y bueno, hoy tratamos de transmitir desde este lugar un referente de la comunidad de Cañuelas, y que nos cuente de su historia. Recién fuera de aire por ahí nos contabas cómo arrancaste y a qué edad, y que tenés tu herencia en Cañuelas. Sí, eso justamente, por sí le agradezco que me hayan invitado a charlar así, bastante informalmente, que es muy importante eso. Y lógicamente yo vengo de toda una familia, mi abuelo, mi viejo eran militantes, mi viejo participó en el levantamiento de Valle del 56, vino con la delegación de San Lorenzo Rosario cuando murió Evita, porque él era de la Fundación Eva Perón. Entonces yo empecé de muy pibe en esto. Entonces realmente estas cuestiones me ponen muy contento, porque veo que la juventud sigue adelante. Es decir, nosotros sacamos una solicitada cuando apenas murió Perón, y decíamos: Perón murió, pero no está muerto. Perón vive en su doctrina, Perón vive en sus ejemplos, Perón vive en sus obras. Entonces, realmente vive fundamentalmente en su pueblo, ¿no es cierto? El pueblo no lo va a abandonar nunca, y tenemos muchas veces, nos hemos caído, podemos tener tropezones, caídas, pero siempre nos volvimos a levantar, siempre, absolutamente, y vamos a volver a levantarnos ahora. Sí. Nos contabas por ahí que a los 5 años ya tu viejo te llevaba. Claro, y porque, claro, yo vivía en ese entonces en San Lorenzo. Mi viejo había ido a vivir ahí, era de Rosario, pero había ido a vivir ahí porque trabajaba en la destilería IPEP. Y Perón fue con Evita para el centenario de la muerte de San Martín, en 1950, yo soy del 45, tenía 5 años, y plantó un retoño del pino histórico. El pino histórico, un pino que todavía 100 años lo mantenían con inyecciones, con cosas, porque dice que después de la batalla, la anécdota dice que San Martín descansó abajo de ese pino. Entonces Perón plantó un retoño de ese pino en el que nosotros allá le llamábamos el Campo de la Gloria, porque era el campo donde se había desarrollado la batalla. Y después recorrió un poco el pueblo, y nosotros éramos chiquitos, nos escapábamos yo tenía 5 años, de los brazos de nuestros padres, y íbamos corriendo atrás del auto, por ahí nos agarrábamos del paragolpe, porque el auto iba muy despacito, un auto descapotado, ¿no? Perón y Evita iban parados ahí arriba. Así que, bueno, así le empezamos a mamarla de muy chiquito. Ya te digo, el viejo estuvo permanentemente, ya fue de las fundaciones de Eva Perón, estuvo en el levantamiento de Valle, estuvo el 17 de octubre, mi abuelo y mi viejo, del 45, ¿no? Sí, sí. Porque después yo también estuve mucho, pero desde el 45 recién tenía 10 meses yo. Claro. Y bueno, así que ellos siempre también fue muy perseguido, tuvo que estar mucho tiempo fuera de casa, muchas veces, ¿no? Pero en aquel entonces las cosas eran por ahí distintas, ¿no? Como se dio en la dictadura última y todo. Si bien hubo mucho revanchismo en el 55, bastante parecido a lo que hay ahora, fue muy dura, pero era más corta. Es decir, mi viejo se iba 2 o 3 meses, desaparecía, y después ya, bueno, los compañeros avisaban, ¿no?, que ya se puede volver, se enfriaba la cosa, se calmaba y podía volver.
Claro, menos que ahora, más Claro, tranquilo. no, Sí, seguro, acá en la sí. última dictadura, viste, compañeros que se pudieron ir, después no pudieron volver hasta el 83, 84, que Que, algunos no volvieron más, ¿no? que por ahí también charlábamos un poquito en ese proceso que tuviste de estar preso, de estar detenido, ¿cierto? Sí, sí, preso he estado en todo este tiempo, te imaginas, en toda la resistencia peronista, pero justamente como te decía recién, las cosas eran más cortas. Claro. Te tenían 2 o 3 días, una semana, ¿viste? Éramos pibes, por supuesto. Y se pasaba. Ahora ya con la última dictadura fue mucho más dura porque 2 días después del golpe me encarcelan, ellos me sacan de la fábrica porque a mí me clausuraron, ellos intervinieron el sindicato a nivel nacional y a mí me clausuraron la delegación, yo era delegado general en San Justo, de Mata, tenía 18.000 y pico de afiliados. Entonces Mercedes-Benz tenía 4.800 Claro. trabajadores, Mercedes-Benz sola. Claro. Y con Chrysler, que después fue Volkswagen, y Borgward hacíamos alrededor de 10.000 más o menos. Después todos los talleres, fábricas de partes y cosas. Entonces, bueno, cuando me clausuran la delegación, yo me vuelvo a la fábrica. A las 11 de la mañana, más o menos, cae el ejército de la fábrica. Hace todo un zafarrancho de combate enorme, venían 3 camiones, ametralladora arriba de los techos de los camiones, en el suelo, en el piso, tirado el cuerpo a tierra. Y la gente estábamos parados, no trabajábamos. Pero cada cual en su puesto de trabajo. No había ningún desmán ni nada por el estilo. Al contrario, el gerente de personal le decía, porque lo llamaban por teléfono y él nos avisó a nosotros, mira que vienen los soldados. Y no estamos haciendo nada. Y bueno, que sí, que no, sí, ya sé, yo le estoy diciendo que está parada la fábrica, pero que no hay ningún desmán ni nada por el estilo. Y bueno, ellos me dicen que no, que está lleno de armas acá, que no. Bueno, digo, vos lo sabés mejor que nadie, que acá no hay nada. Las armas que tenemos los trabajadores son distintas. No son los fusiles ni las cosas. Los trabajadores tenemos nuestras armas de lucha gremial, de lucha sindical, de lucha como trabajadores, no de guerra. No, yo se lo digo, pero bien. Bueno, vinieron y hicieron todo ese zafarrancho. Y el gerente le decía, dice, después nos contaba él, ¿no? Le decía que no pasaba nada. Y en un momento le dice, miren, si quiere, vamos a recorrer la planta, usted lo va a ver. Justo había un turno de comida, se comían varios turnos, y en el comedor. Y otra planta estaba trabajando, 2 plantas más estaban trabajando. Y trabajando no, en realidad, estaban parados, pero en el lugar de trabajo. En su lugar, sí. Y bueno, el tipo dice que vaciló un poco, pero después hizo una patrulla de 10 o 12 soldados, no iba a ir con todo para recorrer la fábrica. Y se fue con 10 o 12 soldados, recorrió, pasó por la planta 3, que estaban parados los muchachos, pero estaban sin laburar, cada uno en su lugar de trabajo. Después pasó por el comedor y fue una cosa increíble, ¿no? Porque si lo hubiéramos preparado no salía así. Realmente fue una cosa espontánea, fue una cosa... Cuando pasaron por el comedor, el turno que estaba de comida, fue una chiflatina infernal. Infernal la chiflatina que recibieron. Y siguieron de largo los tipos, más bien. Después pasaron por planta 2 y por planta 1 no había nadie porque eran los que estaban en el comedor. Y después de eso, ellos a la 1:30, más o menos así se fueron. En ese momento no detuvieron a nadie. Pero nosotros aprovechamos la asamblea informativa, hacíamos casi todos los días. En el comedor aprovechamos la hora de comida, informábamos a los compañeros, pero cuando había una asamblea resolutiva, se hacía de las 3:30 de la tarde a las 4:30 de la tarde. Es decir, media hora antes que salga el primer turno y media hora que entraba el segundo. A las 4 de la tarde salía el primer turno y entraba el segundo. Entonces agarramos los 2 turnos, el de la noche hacíamos después una asamblea más chica porque era un turno muy chico, pero el grueso estaba en primer y segundo turno. Y bueno,
Yo esperé a las 3:30, convocamos a todos, inclusive por teléfono, que en aquel entonces no había celulares, Claro, nada por el no. estilo. Pero se comunicó a los delegados de la tarde para que vinieran, que había asamblea y qué sé yo, y que pudieran avisar a los que pudieran avisar, que vengan más temprano, los del turno de la tarde. Bueno, vinieron. Yo hice una asamblea, realmente les dije cualquier barbaridad a los milicos, ¿viste? Y le dije a los compañeros, le dije, no, estos tipos no vienen a hacer las cosas bien. Muchachos, la vamos a pasar muy mal y tenemos que plantearnos que vamos a resistir el golpe. Pero la resistencia no es con fusiles ni armados, porque nosotros nos vamos a matar entre nosotros si llegamos a hacer una resistencia armada. Pero los trabajadores tenemos nuestras armas y vamos, ya la estamos haciendo, por algo estamos parados en este momento. Entonces, vamos con esas armas, vamos a hacer. Perón eligió en su momento el tiempo y no la sangre. Entonces, nosotros estamos en la misma hoy. Va a ser más lento a lo mejor, pero no queremos sangre. Los trabajadores no queremos sangre. Y bueno, así fue, viste, le dije que de todo a ellos. Después le dije a los muchachos, bueno, yo me voy a quedar acá porque ya estaba en la delegación. Yo me voy a quedar acá al frente de ustedes. Si hay una cabeza rota, la primera va a ser la mía. Si hay alguno encarcelado, el primero voy a ser yo. Y si hay algún muerto, el primero voy a ser yo. Porque yo venía de la militancia desde los 13 años, de la juventud peronista. Entonces, en aquel entonces los jefes eran los compañeros que más veces habían ido al frente cuando había problemas con la policía, con todo, de que tenían más veces la cabeza rota o más días de peso. Entonces esos eran los jefes. Y vos eras un pibe, 13, 14 años, y decías, pucha, yo quiero ser como ese. ¿Viste? Los muchachos más grandes. Claro. Entonces eran pocos. Entonces recordé eso y también un viejo dicho que había, que decía que los trabajadores van a marchar con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Entonces, bueno, recordé eso y le dije, yo me quedo acá. Y así fue, ¿no? Después, bueno, el primer que metieron en cana fue a mí, la primera cabeza rota fue la mía porque tuve 40 días desaparecido. Y ahí picana eléctrica, de todo, pasamos. Pero bueno, pasó. Bien. Y después aparecimos en la cárcel de Mercedes. Bueno, ahí nos tuvieron un mes, más o menos, sí, casi 2 meses. Justo el 1 de julio, el día de la muerte, cuando se conmemoraba la muerte de Perón, nos trasladan a Sierra Chica. Y allá, en ese entonces, viste, 1 de julio del 76, se acostumbraba, cuando vos salías de una cárcel, te despedían a los palazos, ¿no? Hacían una fila de cada lado y vos pasabas por el medio. Te ponían desnudo primero porque tenía que hacer la requisa, que te iba a llevar de la cárcel, claro, ¿viste? Pero, bueno, y te cobraba, ibas cobrando de los dos lados. Y cuando llegabas a la cárcel nueva, lo mismo, otra vez desnudo, la pincha en la mano y corriendo como loco por una fila que tenía 50, 60 metros, de milicos que te golpeaban. Y bueno, que no te caigas, porque si te caías te pateaban en el suelo, así que, viste, tratá de aguantar y qué va a hacer. Y te ponías la ropa, te tapaban las partes más jodidas, viste, con la ropa y te pegaban en la cabeza, en el lomo, bueno, ¿qué va a hacer? Y así llegamos a Sierra Chica, después, bueno, de ahí nos trasladaron varias veces, pero ahí hicimos en Sierra Chica un acuerdo realmente muy, muy importante. Porque al principio estábamos todos muy calentitos desde afuera. La verdad que habíamos estado enfrentados entre nosotros y al principio, viste, nos agarrábamos a trompadas en los patios de recreo. Salíamos media hora de recreo, estaba 23 horas y media adentro de una celda solo y salían media hora de recreo. Y ahí nos poníamos a hablar un cachito y nos agarrábamos. ¿Todos presos políticos? Todo. Había diputados, senadores, hasta un gobernador, Mendoza, que fue gobernador fue el vice y después, como lo sacan a Martínez Boca, quedó de gobernador allá, y después diputados provinciales, nacionales, de todo, de distintos lugares, ¿no? De Tucumán, de todo eso. Y por supuesto había montoneros, había de leer, había inclusive de agrupaciones que yo ni conocía, viste, con agrupaciones muy pequeñas. El grueso era de montonero, de leer, y los otros los que éramos, digamos,
ortodoxos un poco. Así que por ahí, bueno, nos agarramos. El ERP generalmente se quedaba a un costado, porque decía yo, nosotros no somos peronistas, y por este es un problema de los peronistas. Nos peleábamos nosotros con Montoneros. Y después, claro, venía la patota de la requisa, unos mastodontes que venían con unos palos así grandotes y te llevaban palo y palo a los calabozos de castigo. Allá te desnudaban, te metían abajo de la ducha de agua fría, otra vez palo y palo, y después te tiraban en una celda de castigo ahí. Bueno, 10, 12 días, todo oscuro, la celda no tenía luz, nada. Bueno, 10, 12 días salía todavía con los chichones y te encontraba con el otro y vos lo miraba a él y te iba para allá y él te miraba a vos y se iba para otro lado. Pues decía, ¿qué me voy a pelear de nuevo con este? Pues no, ahí no te preguntan si fuera una cosa, qué era. Ahí cobrábamos todo igual. Entonces hicimos el primer acuerdo. Los que heredamos un poco de los presos comunes. Los presos comunes a los jefes de cada ranchada o cada sector les llaman los porongas. El poronga de la cosa. Entonces, bueno, eso también, los porongas de cada uno, de cada grupo. Yo conducía un poco a todos los diputados, los concejales, los gremialistas, todo lo que había. Y después estaban los que conducían Montoneros y los que conducían ERP. Ellos seguían teniendo la estructura militar dentro de la cárcel. Y entonces nos juntamos y empezamos a tolerarnos. Porque hablamos bien, dije, hijo, acá, y entonces hicimos un acuerdo de la reja para adentro y de la reja para afuera. Dijimos, de la reja para afuera están los que nos tienen presos y nos cagan a palo, pensemos como pensemos. Y de la reja para adentro estamos los presos, pensemos como pensemos, cobramos de todo igual. Entonces dejémonos de joder, aguantémonos, no hace falta que nos pongamos de acuerdo, pero tolerémonos. Así empezamos a tolerarnos. Y ese fue el primer acuerdo que hicimos. Claro, cuando vos empezás a tolerar, después empezás a hablar. Ya, viste, de otra manera, porque ya no vas a pelearte porque sabés que después cobran todo. Y después ellos empezaron a traer de todas las provincias, y ya se llenó Sierra Chica, mucho. Entonces tuvieron que poner de a 2 presos en cada celda. Entonces ahí había que convivir, 23 horas y media, viste, vos tenías que convivir. A mí, mi primer compañero de celda que me tocó era un muchacho del PRT, del ERP. El PRT era el partido que conducía al ERP. Y claro, ahí más o menos nos conocíamos todos. Él era un oficial del ERP. Y bueno, pues él vino, acomodó las cosas ahí, las 2 camas cabían justito, quedaba un pasillito en el medio, pues las celdas son chicas, son para uno. Y acomodó el mono de él, que el mono se llamaba, porque anduvo te trasladan de un lado para otro. Y yo puse la pava, tenía un calentadorcito, puse la pava, calenté el agua y preparé el mate. Mientras él terminaba de acomodar las cosas, digo, gordo, le decían gordo, estaba flaco porque había estado con Principio. Él venía preso del 74, 75, de aquellos tiempos. Y le digo, bueno, gordo, si que lo mate, sí. Cuando agarra el mate, digo, bueno, si no vamos a matar, empecemos ahora. Digo, porque yo no voy a dormir con un ojo cerrado, otro abierto, a ver si vos me tirás el calentador prendido. No, a mí me decían ciego. No, ciego, me extraña. No, a mí no me extraña nada. No, entonces nos pusimos a hablar ahí. Ya te digo, era un muchacho estudiante de arquitectura, faltaba poco para recibirse. Y fijamos las reglas de convivencia. Y realmente, bueno, convivíamos las 23 horas y media ahí, charlábamos, cada vez más profundo de política. Bueno, ellos tenían su idea, nosotros las nuestras. A ellos le informaban, le vendían un poco el diario de Irigoyen, ¿viste? Para levantarle el ánimo. Porque él me decía, nosotros tenemos zonas liberadas en Tucumán. Y yo decía, mirá, hermano, yo vengo de afuera, vos hace casi 2 años que estás preso. Los están matando como mosca. No, nosotros, bueno, sabés, la verdad que no sé cómo hacían, pero entraban el Estrella Roja y la otra revista que tenía leer, entraban a la cárcel. ¿Cómo hacían? No sé. Pero se la escribían un poco para ellos.
Bueno, y Jorge, a ver, trayéndote un poquito para la actualidad, a ver cómo ves esta nueva etapa que estamos viviendo, qué crees que nos pasó y cómo hacemos, ¿no es cierto? claro. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué nos pasó? Realmente nosotros somos muy responsables de lo que nos pasó. Es decir, estuvimos bastante divididos, el peronismo está por lo menos en 3 partidos, Macri tiene la pata peronista, Massa por el otro lado, el Frente para la Victoria, que fuimos nosotros, por el otro. Entonces el peronismo partido realmente hizo que muchos peronistas que lo votaron a Macri, probablemente el bombardeo que hubo de los medios de comunicación masivo haya convencido a algunos. Bueno, nosotros sabíamos que habíamos tenido infinidad de aciertos, pero también habíamos cometido errores, por supuesto, nadie es perfecto. Pero bueno, las promesas que se hicieron a muchos muchachos por distintas razones, ni sé bien por qué, pero en las fábricas nos ha pasado que muchos compañeros nuestros, trabajadores, obreros, votaron para mí en contra de ellos porque votaron a favor de Macri, ¿no? Y hoy un poco los resultados están a la vista. Así que ¿crees vos, como has sido presidente del PJ local, vos crees que el PJ pueda volver a unirse atrás de alguna figura? El PJ, o sea, Perón nos explicó muy clarito, por eso decíamos con Chacho Álvarez. Chacho Álvarez, cuando fue vicepresidente, decía que el peronismo era un movimiento que había que transformarlo en un partido, porque en Europa vos le hablabas de movimiento y nadie entendía de qué se trataba, entonces había que hacer un partido. Cuando Perón dice que la fuerza nuestra justamente se sale de que es un movimiento y no un partido político. Él hace el partido para entrar a elecciones, porque él va en la primera elección, en el 46 va con partido prestado, porque él no tenía partido, va con el laborismo. Entonces después funda el justicialismo, pero lo utiliza para las elecciones. Realmente lo que él forma es el movimiento, justamente, y ahí radica nuestra fuerza, lo decía él, pero clarito, con todas las letras. Todo al revés de como dijo Chacho Álvarez, que aparentemente provenía del peronismo, ¿no? Claro. Pero, bueno, o no lo había leído a Perón o quería inventar su propio peronismo. ¿Cómo se hace, Jorge, para volver? Bueno, nosotros hemos resurgido de la ceniza muchas veces. Muchas veces. El 55 fue muy duro, fue de mucha represión, fue terrible. A mí me echaron del colegio primario, en 57 estaba en 6º grado y me echaron por hijo de peronista, porque yo tenía 13 años en ese entonces. Entonces la represión fue brutal en aquellos tiempos. Y hubo quienes salieron a quemar sindicatos, a matar sindicalistas para quedarse con los sindicatos. Era un poco la Unión Democrática que hubo en el 46. No quiero individualizar porque vamos a tener algunos problemas con algunos muchachos que en aquel entonces jugaron con eran como los escuadrones de la muerte, ¿no? Claro. Pero bueno, cada uno que la vivió sabe bien cómo era. Salieron a eso, fue realmente brutal la represión, pero no duró tanto tiempo. Pero bueno, justo en el 56 viene el levantamiento de Valle, mi viejo participó ahí, entonces ahí le entraron una persecución, él tuvo que irse, y a nosotros, los hijos de peronistas, a partir de ahí nos empezaron a perseguir, hasta que en el 57 nos echan a 14 chicos, nos echan de la escuela primaria. Así que bueno, ahí ya venía la cosa mal, mi papá venía también mal pisado, con el tema político. Entonces nos volvimos a Rosario, porque mi viejo y mi vieja eran de Rosario.
nos volvimos a Rosario y bueno, ahí empecé a militar sin querer, porque Claro. La, realmente la militancia comenzó de casualidad, justo hubo una huelga grande, los laicos y los libres, y bueno, yo tenía un primo que estaba en la escuela secundaria, yo estaba repitiendo sexto grado. Y bueno, y un día voy a la casa de él y me dice, vi que estaba preparando la provista, y le digo, ¿qué estás haciendo? No, dice, tengo que ir a la escuela porque él estaba en la secundaria, porque la tenemos tomada y hoy me toca guardia a mí. Ah, ¿cómo es eso? Entonces él me empieza a explicar cómo era la cosa. Y digo, ah, ¿yo no puedo ir? Y sí, vení. Bueno, ahí empecé. Ya después de ahí no paré más. ¿Qué va a hacer? Así que bueno, esos fueron esos tiempos. Y resurgimos de eso. Resurgimos en el 61, 62. Ganamos la elección en la provincia de Buenos Aires, que el gobierno no nos entregó el gobierno, que fue Pramini el candidato a gobernador. Ya estábamos, en el 64 ganaron los votos en blanco, que el peronismo mató a Batalla en Bloca, y la mayor cantidad de votos fueron los votos en blanco. Entonces, íbamos resurgiendo. Cuanto más nos alejemos del peronismo, más nos va a costar volver. Y vamos a tener que volver, porque no hay otra alternativa. Esta es la alternativa que Perón estudió, las dos que había en aquel momento, después de la guerra, Segunda Guerra, y creó la tercera posición. Ese es el único camino que nos queda. Bueno, Jorge, esperemos que así sea y nos veremos en la próxima charla, que ha quedado muy corto el tiempo, así que te agradecemos la visita. Te vamos a obsequiar acá un libro de la editorial de Volveré, tanto de Alejandro de Lorenzi y de Carlos Loray, así que para que lo tengas en tu biblioteca. Sí, y muchas gracias por acercarte y participar de acá. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, muchísimas gracias y será hasta la próxima charla.